amigos y amigas? Soy Luz de María Muñoz y en esta ocasión vamos a descubrir la historia del Líbano. Nos vamos a encontrar con un mosaico milenario, antiguo y nuevo a nuestros ojos, conformado por cientos de piezas y piedras preciosas provenientes de diferentes lugares, valiosas cada una con su propia historia. Hoy este mosaico de culturas y religiones abre sus puertas al mundo para que los visitantes podamos adentrarnos en la profundidad de su historia y de sus paisajes, de su gastronomía y de su hospitalidad. Comenzamos. El Líbano es un pequeño país que ha tenido que enfrentar múltiples retos y peligros en el último siglo, conflictos que muchos de nosotros hemos escuchado como si se tratase de un lugar extraño, ajeno a nosotros, a nuestro contexto occidental. Sin embargo, fue en su territorio y fueron sus ancestros quienes pusieron las piedras fundamentales de nuestra cultura e influenciaron fuertemente a diversos pueblos, entre ellos a los antiguos griegos, quienes lo explicaban a través de un mito conocido ya en el siglo V a.C. Este mito decía así: Europa era una joven y bella princesa fenicia, hija de Agenor, rey de Tiro y Sidón, de quien Zeus se enamoró obsesivamente. Como la joven acostumbraba pasear por la orilla de la playa, el dios urdió un plan para seducirla. Los hermanos de Europa eran pastores y ese día se propició para que llevaran sus rebaños un poco más lejos. Así Zeus tendría margen de maniobra. Se transformó en un hermoso y manso toro blanco que llamó la atención de la princesa, quien se acercó para acariciarlo y al verlo tan lindo y manso, se montó en él. Y en el instante el toro se lanzó con la chica sobre sus lomos hasta llegar a Creta, donde de la unión de ambos nacieron Minos, Radamanto y Sarpedón. El rapto de Europa ocasionó también dentro de la mitología una búsqueda desesperada de la muchacha, por quien sus hermanos se adentraron en regiones como Cartago, el Bósforo, Catmos, Beocia y Tebas sin encontrarla. Sin embargo, aquí tenemos los primeros puntos interesantes. Por un lado, el mito recuerda que el origen cultural de Europa viene de Asia, y en este caso Fenicia en particular. Y esto se refuerza con los estudios realizados desde el siglo XIX hasta nuestros días. La leyenda nos dice, a su manera, a partir de qué focos, Fenicia, a juzgar por el origen de Agenor, y gracias a qué escalas, Creta, por ejemplo, y en qué puntos los lugares y recorridos alcanzados por sus hermanos, se ejercieron las influencias civilizadoras sobre el mundo griego arcaico. Pero si nos alejamos del mito y nos apegamos al relato histórico, los fenicios siguen siendo protagonistas esenciales de la antigüedad. Desde el 1200 a.C., este pueblo de origen semita, asentado en lo que hoy es el país del Líbano y a la que entonces se llamó Fenicia, es un pueblo del que no tenemos documentos que hayan sobrevivido el paso del tiempo, solo algunas inscripciones funerarias que dan cuenta de su escritura, lo que representa una curiosa paradoja para los investigadores. Los fenicios han recibido como pueblo varios nombres a lo largo de su historia. Se les identifica en primera instancia con los cananeos. El nombre de fenicios viene del griego foikés, que significa púrpura o los purpurados, debido a que era el color de los paños teñidos que comerciaban, su principal producto. La región, como sabemos, había estado poblada desde tiempos anteriores, pero el desarrollo cultural con el que se empezaron a identificar parte de 1200 a.C. Posteriormente, los fenicios fueron llamados púnicos por los romanos, derivación también del nombre griego, por eso los encontramos con denominaciones distintas a lo largo del tiempo, aunque se referían al mismo pueblo. El territorio de influencia fenicia abarcaba un poco más de lo que hoy es el actual Líbano, pues se extendía por el norte de Siria, hacia el sur por Palestina y por el este hacia las montañas del Líbano y al oeste al Mediterráneo. Originalmente los fenicios se dedicaron a la agricultura y la ganadería, pero debido a la insuficiencia de tierras, muy pronto cambiaron de actividad por una más lucrativa, el comercio.
Fueron los fenicios los grandes comerciantes de su tiempo y también los primeros grandes navegantes de la antigüedad. Fueron uno de los primeros pueblos que estableció colonias, a modo de factorías o astilleros, y se extendieron por toda la costa mediterránea. Esta actividad que tomaron debido a la insuficiente tierra de cultivo les puso en contacto con diferentes pueblos, de los que obtuvieron nuevos conocimientos artesanales como la elaboración del vidrio, la orfebrería y la tintura de telas, especialidad que los identificó durante largo tiempo. El color púrpura, tan característico de los productos fenicios, fue toda una novedad en su tiempo. Hasta entonces, casi todos los pigmentos se desteñían al poco tiempo, mientras que este producto fenicio era duradero. El color provenía de un caracol mediterráneo llamado múrice. Las telas teñidas con este color tenían un alto costo, por lo que pronto se convirtieron en el color de la realeza. La producción de 1 gramo requería de aproximadamente 10.000 caracoles. El color púrpura se convirtió en representación de la realeza y de lo sagrado. El auge cultural que tuvieron a partir de su actividad comercial los llevó a fundar importantes ciudades que funcionaron a la manera mesopotámica como ciudades-estado. Los fenicios tuvieron que sobrellevar las complicadas relaciones con sus vecinos como los hititas, babilonios, hebreos y egipcios, quienes algunas veces establecían rutas comerciales con ellos y en otras ocasiones los atacaban, envidiosos de su gran auge económico. Entre sus ciudades importantes destaca Biblos, el primer puerto comercial que estableció relaciones con Chipre, Egipto y Creta. La antigua Biblos se encuentra hoy en el Líbano, a 30 kilómetros de Beirut. El sitio está inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella se comerciaba principalmente el papiro, madera de cedro y cobre. El nombre de la Biblia viene de esta ciudad, porque en Biblos se producían y exportaban los papiros que servían entonces de libros. Y la primera versión de la Biblia fue escrita en papiro. Biblos fue tributaria de Egipto y posteriormente de asirios y persas. El nombre Biblos viene del griego y significa papel. Es más reciente que la ciudad en sí. Los griegos importaban papel egipcio de este centro comercial, pero la ciudad originalmente llevaba el nombre semítico de Gubla, en hebreo Gebal. Sidón. Desde el siglo XV a.C., en esta ciudad empezó a haber actividad comercial y se especializó en la venta de vasos, perfumes, joyas, tejidos, esclavos, pieles, metales y ganado. Los fenicios instalaron ahí factorías y tiendas de comercio. Sin embargo, esta próspera actividad se interrumpió aproximadamente hacia el año 1150 a.C., cuando los filisteos y los pueblos del mar saquearon y destruyeron Sidón, cuyos habitantes tuvieron que huir hacia el sur, refugiándose en la ciudad de Tiro. El asirio Asarjadón pasó por ahí en el 667 y la saqueó. Sidón, hoy Saida, es la tercera mayor ciudad del Líbano. Se localiza en la costa mediterránea a unos 50 kilómetros de Beirut. Tiro. Desde el siglo XII y hasta el siglo VII a.C., Tiro fue una de las más importantes ciudades fenicias. Se levantó originalmente sobre los islotes próximos a la costa y se distinguía por sus construcciones de varios pisos. Desde las costas de Tiro, los fenicios navegaron el Mediterráneo occidental, más allá del mar Egeo, llegando a España, el sur de Italia y a toda la costa norte de África, donde establecieron prósperas colonias. Desde Tiro también se lanzaron a la fundación de otra importante ciudad, Cartago, actual Túnez, en el año 814 a.C., que se convirtió en la sucesora del poderío y desarrollo comercial de los fenicios. Tiro es todavía una ciudad del Líbano, ubicada al sur de Beirut. Tiene unos 120.000 habitantes y está inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por otro lado, entre los varios aportes que nos legaron los fenicios, se encuentra el alfabeto,
la escritura fenicia utilizada hacia el 1100 a.C. fue la base de la posterior escritura griega y esta a su vez de la latina, que es la que nosotros usamos hasta el día de hoy. Asimismo, expandieron el uso de la moneda y revolucionaron el arte de navegar con dos nuevos tipos de barcos que serían también modelo para otros pueblos como los romanos. Sin embargo, por encontrarse los fenicios en una geografía que si bien era ruta de paso para las caravanas comerciales, también lo fue para los ejércitos de los diferentes pueblos que se disputaron el poder en la región, y eso incluye al Mediterráneo. Así, en el 800 a.C. fueron asediados por los asirios y en el 814 estas mismas circunstancias dieron origen, como mencionábamos hace un momento, a la fundación de Cartago por parte de Tiro. Desde entonces será Cartago la que heredará y se disputará la preeminencia en el Mediterráneo hasta que los romanos la derroten y destruyan en el 146 a.C. Mientras tanto, en el territorio de Levante, la antigua Fenicia soportó el paso de los asirios, luego el de los babilonios, y finalmente sucumbió ante el poderío de los persas aqueménidas, que extendieron su dominio desde el actual Irán hasta el Asia Menor, y por la media luna fértil llegaron hasta Egipto. Griegos y persas se medirán las fuerzas en las llamadas guerras médicas entre el 490 al 449 a.C., tras de lo cual llegaría un siglo después el joven rey macedonio Alejandro Magno, quien rindió Tiro en el 332 a.C. Así, la antigua Fenicia pasó a formar parte del imperio helenístico hasta que Roma, a su vez, se consolidó como la potencia conquistadora del Mediterráneo y se convirtiera en la región siria en provincia romana hacia el 64 a.C. Fue durante el periodo romano cuando llegó también el cristianismo, y más adelante ahí, en el Líbano y procedente de Siria, se asentarían los seguidores cristianos de San Marón, un monje anacoreta que murió a principios del siglo V, en el 410 después de Cristo, y de quien la iglesia libanesa tomó el nombre, maronita. La iglesia maronita es autónoma, pero reconoce la autoridad del Papa. Su presencia está íntimamente relacionada con la identidad libanesa y existe entre las muchas comunidades de la diáspora, como en Argentina, México y Brasil, y por los grandes países anglosajones, como Estados Unidos, Canadá y Australia. Los cristianos maronitas en su tiempo fueron perseguidos incluso por los bizantinos, bajo cuyo poder quedó la zona de Siria y Líbano una vez que cayó Roma, refugiándose en los montes del Líbano. En el siglo VII, poco tiempo después de la muerte del profeta Mahoma, los nuevos fieles del Islam se lanzaron a la conquista territorial, siendo una vez más la zona de Palestina, Siria y Líbano de las primeras en ser dominadas. El califato omeya, que tuvo su capital en Damasco, fue benévolo con los maronitas que habían resistido a los bizantinos y defendido su autonomía e identidad semita y cristiana. Por supuesto, es en este periodo que, junto con la conquista y la llegada de población árabe, entra también el Islam, iniciando por el sur del Líbano. Pero la situación cambiaría con el advenimiento de los califas abasíes a partir del 750 después de Cristo, pues sería una época difícil, llena de tensiones por el enfrentamiento que habría a partir del siglo X con el califato fatimí, el único de filiación chiita de la historia. Los drusos. En el siglo XI surgieron los drusos, una comunidad religiosa originalmente de filiación islámica chiita, que incluyó también ideas provenientes de otras creencias, por lo que es una doctrina sincrética monoteísta. Sus creyentes se distribuyen entre Siria, Israel y en el Líbano, donde se refugiaron en el monte Líbano, como en su momento lo habían hecho los maronitas. En esa situación de enfrentamiento entre unos y otros, sorprenderá al mundo musulmán la llegada de los cristianos europeos, quienes, organizados en grandes ejércitos, invadieron Medio Oriente con el objetivo de tomar Jerusalén, la ciudad santa, bajo su custodia. A esas expediciones militares las conocemos como las cruzadas.
El Líbano tendrá en este periodo mucha importancia y la Iglesia maronita establecerá estrechos lazos con Francia. Los cruzados se apoderaron de la región entre el año 1098 y el 1291. Para respaldar el nuevo reino latino de Jerusalén, los cruzados crearon también el Principado de Antioquía y los condados de Edesa, actual Urfa, en Turquía, y Trípoli, en territorio libanés. Inicialmente, los árabes no pudieron hacerles frente hasta que el sultán Saladino, que dominó Egipto y Siria, unificó a los musulmanes en torno a su autoridad y al cabo de un tiempo reconquistaron el territorio, Palestina incluido, terminando con el sueño cristiano de poseer Tierra Santa. Al finalizar el siglo XIII, el Líbano devino en parte del Estado mameluco, una oligarquía militar que se había entronizado en Egipto y Siria, pero en la que los libaneses gozaron de cierta autonomía y se promovió la actividad comercial. Esto propició el florecimiento de la ciudad de Trípoli. Tras derrotar a los mamelucos entre 1516 y 1517, el Imperio Turco Otomano estableció su control sobre el Líbano. Para el siglo XVII, drusos y maronitas eran dos grupos que competían por el liderazgo. En 1697, los notables del Monte Líbano eligieron a un príncipe de la familia sunita Shihab, que gobernó en estrecha colaboración con los drusos hasta 1842. Durante este periodo, los europeos ejercieron una influencia creciente en la política libanesa. Había una fuerte presencia de comerciantes franceses, quienes estrecharon lazos de apoyo con los maronitas, que terminaron uniéndose a la Iglesia Católica Romana en 1736. Pero lo cierto era que entre drusos y maronitas crecía una fuerte rivalidad. En el siglo XIX se dieron intensos cambios sociales y crisis políticas, no solo en el Líbano, sino a nivel internacional. El Imperio Otomano entró en una fase de declive y sus territorios eran ambicionados por las naciones colonialistas europeas como Gran Bretaña y Francia. Fue también por sus injerencias que los turcos otomanos acabaron en 1842 con la dinastía Shihab, deteriorando de manera irreversible las relaciones entre maronitas, que contaban con el apoyo de los franceses, y los drusos, ayudados por los ingleses. El desenlace de tal deterioro fue la masacre de los maronitas a manos de los drusos en 1860, hecho que trajo varias consecuencias, entre ellas que sirvió a Francia de pretexto para intervenir en los asuntos del Líbano y enviar tropas a este país, lo que obligó al sultán otomano a reconocer la autonomía del distrito libanés. El florecimiento del nacionalismo árabe y las ansias de independencia fue otro fenómeno que surgió durante el siglo XIX, mismo que habría de ser aprovechado por las potencias europeas que incentivaron los sentimientos para generar la rebelión. Bajo la promesa de un Estado árabe, los hicieron luchar, unidos, contra los turcos. El Líbano formó parte del Imperio Otomano hasta el año 1916, momento en el cual pasó a formar parte del mandato francés de Siria y Líbano. El siglo XX representó para el Líbano una gran prueba ante la historia. Más de una vez debió enfrentarse a su destino y reconstruirse y mantenerse en pie a pesar de los duros acontecimientos que tuvieron lugar en la región y entre sus vecinos. Son poco más de 100 años los que han transcurrido desde que nació como un estado bajo protectorado francés, proclamado el 1 de septiembre de 1920 y prolongado hasta 1943, cuando finalmente consiguió su independencia de Francia, país con quien hasta el día de hoy mantiene estrechos vínculos. El nuevo Estado se organizó sobre la base de la coexistencia de las comunidades nacionales, cristiana y musulmana. El Pacto Nacional atribuyó la presidencia de la República a un cristiano maronita, la jefatura del gobierno a un musulmán sunita y la presidencia del Parlamento a un chiita. Posteriormente, a pesar de las tensiones existentes entre musulmanes y cristianos, y cada uno de ellos a su vez dividido en numerosos grupos religiosos, en la década de los 50 del siglo XX, el Líbano parecía alcanzar un nivel importante de desarrollo económico, situación que se mantuvo hasta 1958, cuando el presidente Camil Chamoun
cristiano maronita y figura importante de la política libanesa, se vio obligado a dimitir ante la oposición musulmana que reaccionaba a su postura pro-occidental, en un momento que además coincidía con el gobierno de Gamal Abdel Nasser, líder egipcio anticolonialista panárabe que buscaba expropiar el canal del Suez. La situación se complicó a tal grado que en el Líbano esta tensión derivó en conflicto armado, y para controlarlo, en julio de 1958, Chamón permitió el desembarco de tropas estadounidenses que permanecieron en el territorio hasta octubre de ese mismo año, cuando fue elegido un nuevo presidente. Sin embargo, el vecindario estaba inflamado por los conflictos con Israel, los sentimientos panarabistas, la postura de Egipto y Siria. Durante la Guerra Árabe-Israelí de junio de 1967, el Líbano adoptó una postura moderada en favor de los países árabes. Un acuerdo con las organizaciones palestinas permitió al ejército controlar las actividades de los fedayín contra Israel, por un lado, y por otro lado, recibir a numerosos palestinos desplazados. Estos se establecieron en campos de refugiados al sur del Líbano, situación que habría de generar todavía más inestabilidad, ya que Israel llegó a bombardear dichos campos y, asimismo, los palestinos también eran objeto de ataques por parte de elementos de comunidades maronitas. Los ataques israelíes se recrudecieron todavía más a partir de 1973, y esto, sumado a los conflictos entre las comunidades cristiana y musulmana, cada una con su respectiva milicia, desencadenaron una sangrienta guerra civil en febrero de 1975. A principios de 1976, como resultado de los enfrentamientos armados que se producían diariamente, el gobierno central estaba disuelto y los maronitas debían aceptar la derrota. El desastre de la guerra civil duraría 15 años y cobraría la vida de al menos 150,000 personas. El conflicto enfrentó a los diferentes sectores religiosos. En 1982, todavía inmersos en la guerra, el Líbano sufrió la ocupación de Israel. Tras firmarse los acuerdos de Taif en 1989, que pusieron fin a la guerra civil, se produjo un último enfrentamiento que acabó con el exilio del líder cristiano antisirio Michel Aoun. En 1990 se alcanzó al fin la paz. Espero con este recorrido haber mostrado la compleja y larga historia de un país un poco desconocido en la actualidad, pero de suma importancia para la historia mundial. Únete a nuestros viajes culturales y aprende la historia del mundo mientras viajas. Descubre nuestros destinos en la página web culturalpaideia.com para estar enterado de las próximas conferencias y viajes. Suscríbete al newsletter en el enlace de la descripción. Ahora escríbenos. ¿Te gustaría conocer el Líbano? Te leo en los comentarios. Soy Luz de María Muñoz y nos vemos en un próximo destino.